¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer acompañarles. Les saluda Edson Sánchez y bienvenidos a Impacto Económico. Vamos de inmediato a repasar nuestros titulares. El gobierno de México confía que el acuerdo comercial TEMEC impulsa el crecimiento económico del país en el segundo semestre del presente año. En nuestro segmento En Contexto vamos a revisar cómo ha avanzado la macroeconomía en Perú y si el crecimiento del país ha servido para aumentar las inversiones del sector de la salud. La Unión Africana lanzó una plataforma comercial para que los países africanos tengan un mejor acceso al material sanitario que es necesario en la lucha contra el coronavirus. Comenzamos con esta información. El gobierno de México confía que el tratado comercial trilateral suscrito con Estados Unidos y Canadá, estamos hablando del TEMEC, impulsa el crecimiento económico del país en el segundo trimestre o semestre de este año. Así lo expresó el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. La acción se podría lograr junto con la banca comercial, que cuenta con los altos niveles de capitalización y permitiría el relanzamiento de la economía a través del crédito para las empresas. Igualmente, el gobierno mexicano prevé que la apertura parcial de las diversas industrias dará pie a una recuperación muy alta. El secretario agregó que para la segunda mitad del año, con una reapertura ordenada, el TEMEC hará que lleguen más inversiones, pero se hacen necesarios viajes para aumentar los flujos del capital extranjero. También el gobierno mexicano ha movilizado recursos para la inversión pública. Y los Estados Unidos sigue el hostigamiento económico contra Venezuela. El gobierno del país norteamericano sancionó a compañías mexicanas por su vinculación con este país, con Venezuela. Así lo refiere el portal Russia Today. Vamos a verlo acá en pantalla. Allí lo tenemos. Dice, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de los llamados nacionales designados especialmente las compañías Slasher Business Group y Libre a Bordo, con sede en México por su vinculación con Venezuela. Según el Tesoro, las empresas están vinculadas con una red que intenta evadir las sanciones de los Estados Unidos contra el sector petrolero de Venezuela. Las medidas coercitivas también recaen sobre los buques petroleros Delos Voyager, de bandera panameña, que está asociado a la firma Delos Voyager Shipping, y Euroforce, con bandera Liberia, y está vinculado a la compañía Romina Marítima. En Costa Rica, el desempleo aumentó un 15.7% entre febrero y abril de 2020 debido a los efectos de la crisis sanitaria. Según datos de la encuesta continua del empleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, estamos hablando del INEC, Costa Rica reportó 379.000 personas desempleadas. Esta cifra de personas desocupadas representa un alza en la tasa de desempleo del 15.7%, en contraste con igual periodo del año pasado. En tanto, la encuesta revela que el 72.6% de participación laboral corresponde a los hombres y 48.8% a las mujeres. Igualmente, la población empleada de 15 años o más edad es del 51.2%, con una baja de 4.2 puntos porcentuales. Asimismo, el porcentaje de los trabajadores que laboran menos de 40 horas por semana y desean operar más horas es de un 14.9%, con un alza interanual de 6%. Por otra parte, el INEC señaló que la presión en el mercado laboral por la población desempleada y también ocupada que busca cambiar de empleo reportó 23.9%. Esto refiere a un aumento de 4.7 puntos porcentuales en relación con igual periodo del año pasado.
La economía uruguaya sufrió una caída de 1.4% en el primer trimestre de este año debido a las medidas para mitigar el virus de la COVID-19. El Banco Central de Uruguay presentó un informe que refleja una baja entre enero y marzo de este año del Producto Interno Bruto del 1.4% en contraste al año anterior. El banco explica que las medidas de confinamiento y el cierre de algunos sectores incidieron en los resultados de este informe. También las exportaciones se contrajeron un 5.8% en relación al primer trimestre de 2019. Sin embargo, las importaciones crecieron un 9.2% interanual. La entidad bancaria prevé que la recesión aumente en el segundo trimestre de este año por los efectos para contener la propagación de este virus. La ministra de Economía, Azucena Arbelache, dijo que el pasado mes de mayo la contracción económica de este 2020 sería de al menos un 3%. Los sectores más afectados son el comercio, restaurantes y los hoteles. En Brasil, el 80.6% de las empresas de transporte registraron bajas en la demanda en el mes de mayo, con retrocesos significativos por la pandemia del coronavirus. Según un estudio de la Confederación Nacional del Transporte, un 74.8% de los transportadores prevé que la actual crisis sanitaria traerá efectos negativos al sector durante más de 4 meses. El estudio, que abarcó 619 compañías de transporte de carga y pasajeros, reveló que la capacidad de pago del 63.8% de estas compañías está comprometida y solo un 27% podría operar sin el financiamiento por un mes. Asimismo, el sector alegó que no ha contado con suficiente apoyo del gobierno ni del sector financiero. Casi la mitad de las compañías han recurrido, a créditos para capital de trabajo, pero les han negado el 44.8% de estas solicitudes. En este sentido, un 45.6% de los transportadoras han reducido sus nóminas de forma temporal y un 42.2% decidió bajar los salarios para mantener los empleos. Igualmente, el 38.1% despidió definitivamente parte de su personal. Por otra parte, el estudio mostró que el 49.1% de las compañías considera que el gobierno debería eliminar los impuestos durante la crisis sanitaria. Y República Dominicana está lista para reabrir las puertas del turismo, lo titula así el portal web de la agencia latinoamericana Prensa Latina. Las autoridades del Ministerio de Turismo y otros entes informaron que a partir del mes de julio, el país caribeño va a reabrir el turismo. Indican que los protocolos a implementar en este sector ya están disponibles. El ministro de Turismo, Francisco García, dijo que lo importante es la salud de los turistas. Igualmente, el ministro de Salud, Rafael Sánchez, destacó la importancia de las medidas sanitarias para la exitosa operación de los centros turísticos. El turismo es el sector principal del sector económico para este país caribeño y aporta cerca del 8% del Producto Interno Bruto, generando alrededor de 300.000 empleos. En varias ciudades de Colombia se reanudaron las protestas ante las medidas antisociales del Ejecutivo. En medio de la emergencia por la pandemia, lejos de ayudar a la población, se aplican políticas que arremeten contra los adultos mayores. El descontento social de nuevo hizo implosión luego que se anunciara el 11 de junio la puesta en marcha del programa Hipoteca Inversa. Esto es un mecanismo con el que el gobierno presuntamente busca que los adultos mayores de 65 años, propietarios de una vivienda, reciban un ingreso adicional. Este consiste en que hipotequen sus viviendas a perpetuidad a cambio de una renta mensual. Aunque el presidente Iván Duque dice que acogerse a este mecanismo es una decisión voluntaria, la trágica realidad es que el 67% de los propietarios de la vivienda en este país son adultos mayores y apenas el 28% de ellos reciben pensión, una obligación que está completamente olvidada por el Estado. La medida es impulsada por el ministro de la Vivienda, Jonathan Malagón, quien hasta el 2018 fue vicepresidente del gremio de los banqueros. Políticos como líderes sociales han pedido al gobierno que se establezca una renta básica mínima durante la pandemia para las personas en condiciones precarias. De la economía y la salud en Perú vamos a estar hablando al regreso de esta primera pausa. Estamos en Impacto Económico, ya volvemos con más.
Perú ha registrado en las últimas 2 décadas números positivos sobre la macroeconomía. Sin embargo, especialistas y organismos financieros internacionales dejan al descubierto que este país sudamericano, pese al buen comportamiento económico, mantiene una de las tasas más bajas sobre la inversión en el área de la salud, recurso que es necesario en medio de la actual pandemia del coronavirus. Según el Banco Central de Reservas de Perú, el Producto Interno Bruto del país promedió entre los años 2000 y 2018 un crecimiento de 4,9%, teniendo un pico superior al 9% en el año 2008. Dicho crecimiento, en casi 2 décadas, fue superior al de la gran mayoría de los países de la región, soportado en buena medida sobre el aumento de las materias primas y las exportaciones de la industria minera del país. Aún en los últimos 5 años, cuando tuvo una caída del impulso minero y el precio de las materias primas, Perú mantuvo una tasa de crecimiento positiva. Sin embargo, dicho crecimiento económico no se ha visto reflejado sobre indicadores sociales. En ese sentido, el país latinoamericano mantiene un bajo porcentaje sobre la inversión en salud con relación al Producto Interno Bruto, llegando a un 3,2% en 2017, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. El dato contrasta con el 10,6% de la inversión en salud que destina Cuba, el 6,4% de Uruguay y el 6,2% de Costa Rica, grupo de 3 países que lideran la región latinoamericana en este aspecto. Según el investigador de la consultora económica Vidensa, Joaquín Rey, Perú es un país confiable que ha demostrado prudencia en lo económico, pero el problema es que ha descuidado aspectos sociales. Los expertos señalan que Perú tiene la capacidad de endeudamiento para enfrentar la pandemia de la COVID-19, pero que no puede solucionar el descuido que este sector tiene en el sector de la salud en este país. Asimismo, los economistas precisan que el descuido del sistema sanitario no es un problema de recursos financieros, sino de gestión. Los detalles se los presentamos a continuación. Joaquín Rey, investigador principal de la consultora económica Vidensa, señaló que los gobiernos que han pasado por Perú han funcionado con el piloto automático en lo económico, pero la salud se ha quedado atrás. En ese contexto, indica que el país tiene una amplia capacidad de endeudamiento como para enfrentar esta emergencia, pero a su juicio no se puede remontar el descuido de décadas del sistema sanitario en pocas semanas. Por su parte, Diego Macera, gerente del Instituto Peruano de Economía, IPE, precisa que el descuido de la salud pública en Perú no es un problema de dinero, sino de gestión, porque en su opinión se pierde mucho dinero por ineficiencia o por corrupción. Macera agrega que se ha visto mucha negligencia en el sistema sanitario peruano, por lo que a su parecer los responsables de esa negligencia han sido el Congreso y el Poder Ejecutivo. Al actual problema sanitario, producto de la pandemia, también se suman el poco acceso al agua que tienen algunas familias que viven en condiciones de hacinamiento. Todo esto sin contar que el país enfrenta una crisis laboral donde 3 de cada 4 trabajadores son informales. Asimismo, especialistas en materia económica destacan otras problemáticas del sistema sanitario de Perú. Según el exsecretario general de la Presidencia del Consejo de Ministros, Manuel Mesones, uno de los desafíos que enfrenta la salud de Perú es la alta centralización. Señala que una parte importante de los recursos públicos asignados a la salud son manejados por gobiernos regionales y locales que, en su opinión, no están preparados para implementar los cambios que se requieren. Explica que los gobiernos locales se les asignan recursos de los cuales apenas ejecutan 60% y mientras el resto es desviado. Por su parte, el médico Ernesto Gosser afirma que el país se dejó llevar por la ilusión de que muchos problemas serían resueltos con el crecimiento económico gracias al efecto del chorreo, pero finalmente no se dio y aún persiste la desigualdad en el sistema de la salud. África lanzó una plataforma comercial en medio de la pandemia del coronavirus. Los detalles se los ofrecemos al regreso de esta segunda pausa.
Los esfuerzos del continente africano para combatir la pandemia de la COVID-19 no se quedan atrás. La Unión Africana lanzó recientemente una plataforma comercial unificada para tratar de mejorar el acceso de los países africanos a material sanitario que es necesario para luchar contra el coronavirus. El proyecto se denomina Plataforma Africana de Suministros Médicos. Funcionará a través de un portal digital que servirá para coordinar la adquisición y la distribución del material médico que necesite cada miembro de la Unión Africana. En este contexto, los países del bloque podrán comprar desde ventiladores a equipos de protección personal y suministros para hacer test de coronavirus. Durante este lanzamiento de la plataforma, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki Mahamat, y el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, se mostraron optimistas respecto a que la experiencia con la nueva plataforma allana el camino hacia la implementación del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, cuya entrada en vigor tuvo que posponerse por la pandemia. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido suspender temporalmente las negociaciones con 4 países europeos sobre la creación conjunta de un marco global y fiscal para el impuesto digital conocido como tasa Google. En una carta enviada a los titulares de Economía y Finanzas de España, Francia, Reino Unido e Italia, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Mnuchin, señala que las negociaciones han alcanzado un punto muerto en un momento en el que los gobiernos del mundo deberían enfocar su atención en lidiar con los problemas económicos que emanan de la pandemia de la COVID-19. En este contexto, la misiva, Múnich expresa también, y él considera que intentar apurar las negociaciones es una distracción respecto a los temas mucho más importantes. Desde el Departamento del Tesoro estadounidense advierten que si los países que promueven el impuesto digital escogen adoptar dicho gravamen, Estados Unidos responderá con medidas proporcionalmente pertinentes. En Francia, la UNEDIC, organización encargada de gestionar el aseguramiento social de los desempleados, pronosticó para este mismo año una pérdida de 900.000 puestos de trabajo en el país debido a la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus. De acuerdo con la entidad, este escenario representaría la necesidad de indemnizar a 630.000 demandantes de trabajo adicionales. Asimismo, en sus previsiones, la UNEDIC señaló un déficit de casi 26.000 millones de euros y una deuda del 63% cuando cierre este año, por su financiación compartida con el estado del desempleo parcialmente durante el confinamiento, al que se acogieron más de 12 millones de trabajadores del sector privado de Francia. Los cálculos del organismo independiente se van por encima de los del Ejecutivo, ya que el ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, adelantó recientemente la supresión de 800.000 plazas como resultado de la COVID-19. La Organización Mundial del Turismo, la OMT, afirma que la pandemia de COVID-19 ha afectado a la industria sin chimeneas. La OMT señala que la llegada de turistas internacionales se redujo un 22% en el primer trimestre de este año. Este resultado se traduce en una pérdida de 67 millones de llegadas internacionales. Asimismo, la organización indica que para este año la llegada de viajeros se reducirá entre 58 y 78%. De materializarse este escenario, la pérdida de ingresos de exportación procedente del turismo internacional sería de hasta 1.200 millones de dólares y entre 100 y 120 millones de empleos directos estarían en riesgo. Además, la OMT alerta que el impacto del coronavirus podría ser todavía más significativo en números pequeños estados insulares y también en desarrollo, donde el turismo representa más del 50% del Producto Interno Bruto. Ahora revisamos los indicadores petroleros al cierre de la jornada de este jueves. Vamos a ver de inmediato la relación de WTI. Marca 38.71 dólares el barril y sube 1.98%. También tenemos Brent de referencia en Europa. En este momento 41.45 dólares el barril, sube 1.82%. Y la cesta venezolana 104.75 yuanes con un alza de 9.61 yuanes. Con estos indicadores ponemos punto final a esta emisión de Impacto Económico. La invitación para que siga todas nuestras redes sociales. A todos, muchas gracias. Hasta la próxima.